Y también buscamos que la ejecución de la inspección del trabajo sea mucho más predecible y uniforme a través de criterios y protocolos muy bien acotados. La inspección laboral tiene que receñirse a una situación exigente pero predecible para evitar arbitrariedades. Queremos fortalecer finalmente la gestión, señor presidente, a través de la implementación de 26 intendencias regionales a nivel nacional, asignándole recursos crecientemente. En la ley de presupuesto que está siendo discutida en el Congreso de la República, en la ley de presupuesto 2018, hay el planteamiento de incrementar el presupuesto inicial de SUNAFIL de 85 millones, que ha sido el que este año ha regido y rige desde su creación, a 140 millones. Estamos incrementando casi en un 70% el presupuesto de SUNAFIL para poder acelerar estos procesos de mejor cobertura a nivel nacional. Siguiente, por favor. Podemos poner todo el cuadro. Acá tienen ustedes la progresión de lo que queremos nosotros planificar en torno al crecimiento de fiscalización laboral vía SUNAFIL en los próximos años. Ven ustedes allí un incremento importante de intendencias regionales, que vamos a cerrar a nivel nacional todo el territorio nacional con intendencias regionales al 2019. El plan original que existía para SUNAFIL era llegar al 2021 con ello, pero vamos a acelerarlo en 2 años. Vamos a generar un incremento presupuestal importante de 86 a 141 millones de soles en el 2018. Y ustedes pueden ver ahí que a nivel de SUNAFIL el personal inspectivo, que en el 2016 terminó en 390, este año se dio una partida especial, una demanda adicional que nos ha permitido incrementarlo a 471 inspectores a finales del año, y terminaremos en el año 2019 con 855 inspectores. Si a eso le agregamos eventualmente con la aprobación del proyecto de ley, 61 inspectores adicionales de los gobiernos regionales, estamos superando los más de 900 inspectores laborales a fines del año 2019, que es más del doble de lo que hemos terminado el año pasado. Y eso nos permitiría incrementar cobertura y sobre todo, si ustedes, señores congresistas, pueden ver el porcentaje de inspecciones por denuncias al sector formal, que hoy día, como digo, está en 70%, esto se estabilizaría hacia un 40%, lo cual no quiere decir que tenga yo menos demanda, sino que tendré más recursos y destino el incremento de recursos para que las inspecciones por operativos contra la informalidad laboral y la violación de derechos fundamentales pase de un 30% a un 60% a nivel nacional. Creemos que ese es el camino de fortalecimiento de la inspección laboral, mayor cobertura, mayor orientación hacia para combatir la informalidad laboral y proteger derechos fundamentales, duplicar el número de inspectores laborales y centralizar la inspección laboral con una supervisión y orientación de los gobiernos regionales a través de los consejos regionales de inspección laboral. Y creo que, señor presidente, los otros cuadros ya son simplemente sustento de las tendencias que queremos hacer en torno a la operativa de inspección laboral, que reflejan en números específicos, lo tienen ahí, señores congresistas, para su revisión, que reflejan la estrategia que hemos traído aquí a la Comisión de Descentralización para su opinión. En resumen, este proyecto de ley que fue presentado por el presidente de la República el 28 de julio para ser discutido en el Congreso, este proyecto de ley es una pieza importante en la estrategia global de fortalecimiento y mayor alcance y cobertura y tecnicismo de la inspección laboral en todo el país. Eso es lo que quería presentar, señor presidente. Gracias, señor ministro. Wilmer, por favor, para dar el quórum, por favor. Habiendo escuchado la sustentación del proyecto de ley por el señor ministro de Trabajo, antes de pasar a las interrogantes que quieran plantear los señores congresistas, con la presencia de los señores congresistas Miguel Torres Morales, Úrsula Letona, Guillermo Bocángel, Cleito Olamán, Dalmiro Palomino, Juan Cheput More, Martí Elizana, Miguel Ángel Elías, Wilber Rosas, Percy Alcalá y la presidencia, contando con el quórum reglamentario y con la licencia de los congresistas Heresi, Bustos, Domínguez, Quintanilla y con la justificación de los congresistas Echevarría, Villanueva, Ceballos y Román, contando con el quórum reglamentario,
Se da inicio formalmente a la presente sesión correspondiente al periodo anual de sesiones 2017-2018. Señores congresistas, se somete a consideración la aprobación del acta de la sexta sesión ordinaria realizada el 18 de octubre. Si no existiera observación, procedemos a votar a mano alzada. Sírvanse levantar a la mano los señores congresistas que estén de acuerdo. Ha sido aprobado por unanimidad. Han sido remitidos por vía electrónica a sus despachos la agenda de la presente sesión y los documentos pertinentes. También ha sido enviada una relación de los documentos recibidos y remitidos, así como la relación de los proyectos de ley ingresados a la comisión a la fecha. Si algún congresista tiene alguna observación o si desea copia de los documentos descritos, puede solicitarlo a la comisión. El Consejo Directivo acordó un procedimiento para actualizar proyectos de ley sobre demarcación territorial presentados por el Poder Ejecutivo en el periodo 2011-2016 y que no hayan sido rechazados. Para tal efecto se requiere solicitud de los congresistas de esta comisión o del Poder Ejecutivo y acuerdo del Consejo Directivo. Los congresistas que tengan algún informe pueden solicitar el uso de la palabra. Congresista alcalde, los congresistas que tengan algún pedido que realizar tienen la palabra. El congresista tampoco, ¿no? Ya. Señores congresistas, habiendo escuchado la sustentación del proyecto de ley por el ministro Alfonso Grados, cedemos el uso de la palabra a los congresistas para que puedan hacer las consultas que crean pertinentes. Congresista Alcalá. Muy buenas tardes, señor presidente. A través suyo saludar a todos los señores congresistas presentes, igualmente al ministro de Trabajo que se encuentra el día de hoy en esta comisión. Una pregunta bien rápida, a través de la presidencia, siendo el objeto de la propuesta el fortalecimiento del sistema de inspección de trabajo, ¿de qué manera contribuiría a dicho objetivo la transferencia definitiva de las competencias y funciones en materia inspectiva de los gobiernos regionales a la SUNAFIL? La temática, nosotros vamos a escuchar primero las consultas y luego al final el señor ministro las va a poder resolver. Congresista Sheput. Gracias, presidente. Bueno, primero quiero manifestar que estoy completamente de acuerdo con la necesidad de centralizar el sistema de inspección del trabajo. En la actualidad, como consecuencia de esta descentralización, lamentablemente no existen las capacidades en cada una de las regiones como para hacer una efectiva labor y sobre todo un fortalecimiento de la autoridad de trabajo, que es fundamental para combatir sobre todo la informalidad. Pero tengo una pregunta, en este caso sobre el artículo 5, la Comisión Regional para la Inspección del Trabajo. Entiendo el fondo del asunto, de querer establecer un esquema participativo, pero ¿no sería contradictorio el hecho que la Comisión Regional, al estar conformada por un representante del gobierno regional, un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y un representante de la SUNAFIL, tenga una suerte de efecto vinculante sobre el análisis de la problemática y plantee los considerandos para elaborar los planes anuales? Creo yo que este artículo, teniendo como base, como fondo, ¿no?, un esquema de buena voluntad de querer hacer un elemento participativo de lo que es la inspección del trabajo, al finalizar podría ser paralizante o determinante en la ejecución de los planes y simplemente sería una contradicción con todo el mismo texto de la ley. Por eso quisiera mayores precisiones sobre este artículo 5, sobre la conformación, el ámbito de acción y sobre todo ese efecto vinculante que tendría sobre la misma participación del esquema regional. Gracias, presidente. Damos la bienvenida a la congresista Montenegro. Tiene el uso de la palabra congresista Palomino. Presidente, muy buenas tardes. A través de la presidencia quiero saludar al ministro de Trabajo. Interesante este proyecto de descentralizar la inspección de trabajo. Yo creo que es una ley muy importante, pero dentro de esto habla del fortalecimiento y del fortalecer el sistema de inspección de trabajo entre el gobierno regional y la consolidación del servicio inspectivo de SUNAFIL. Bajo esa premisa, quiero hacer una pregunta, ¿de qué manera la coexistencia de varios regímenes laborales del personal que elabora en la función inspectiva de los gobiernos regionales influye en el rendimiento de los inspectores del trabajo o influye en el rendimiento de los inspectores del trabajo? Esa es la pregunta.
¿Alguna otra intervención? Congresista Miguel Ángel. Sí, por su intermedio saludar al ministro. Es una sola pregunta, señor presidente. ¿Cuál es el régimen actual laboral que tenemos? Congresista Martín Lizana. Gracias, presidente. Saludo a nuestro invitado y a los colegas congresistas. Quisiera preguntar al señor ministro sobre un tema no tan particular que digamos, pero conozco un tema del Instituto Vial Provincial de Jaén, que se le multó y tiene que ahora dejar de funcionar ya el IVP, porque todo ese recurso de ingreso tiene que pagar las multas que se le ha asignado. Yo pregunto, señor ministro, ¿será posible que deje de funcionar el IVP por esta multa? ¿No sería mejor que esta institución pueda capacitar, pueda ayudar, pueda contribuir a que finalmente no sea multada el propio Estado, ¿no? Porque el Instituto Vial Provincial pertenece pues a la Municipalidad Provincial de Jaén, ¿no? Y tiene una multa de más del 50% de su presupuesto, en realidad. Gracias, señor ministro. Congresista Chifut. Gracias, presidente. Quisiera sacarle el jugo a la presencia del ministro acá y se dé su buena disposición para ello. Eso sí quiero dejar el marco adecuado, ¿no? Que estoy de acuerdo, porque estoy convencido de que esto es una necesidad. Pero más que una pregunta, es una reflexión que me gustaría hacerla en conjunto con ustedes y obviamente con el señor ministro. En el artículo número 4 se habla de la transferencia progresiva. Y cuando hablamos de la existencia de intendencias regionales, no ponemos un fin a esa transferencia de manera progresiva. Sin embargo, cuando hablamos de que si no existe una intendencia regional, la transferencia se efectúa de forma progresiva hasta el 2019. Mi sugerencia, señor presidente, es ponerle un fin a la transferencia progresiva cuando se trata de una entidad que ya existe en el gobierno regional, pues de lo contrario esto se podría ir hasta las calendas griegas. Más aún cuando en el caso de la inexistencia de una intendencia sí plantea un fin. En todo caso podría ser único para ambas o no sé cuál es el criterio que se ha utilizado para que cuando existe una intendencia regional no haya una culminación de este proceso de transferencia. Gracias, señora presidenta. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilmer Trujillo. Gracias, presidenta. Por su intermedio, quisiera plantearle tres interrogantes al ministro. La propuesta del Poder Ejecutivo implica en la práctica la centralización total de la función inspectiva del trabajo. ¿El Poder Ejecutivo ha estudiado alguna otra fórmula alternativa que no implique quitarle dichas competencias y funciones a los gobiernos regionales? Segunda pregunta. Es sabido que la SUNAFIL ha venido apoyando a los gobiernos regionales para el cumplimiento de sus funciones inspectivas laborales de las microempresas. ¿Cuáles son las razones por las cuales considera pertinente que ese apoyo no viene cumpliendo con el fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo? Y la última, ¿cuál será el rol de la SUNAFIL en el proceso de formalización de las microempresas, considerando que la mayor incidencia de la informalidad está en dichos agentes económicos? Gracias, presidenta. Señor ministro, ¿puede hacer uso de la palabra para que absuela la consulta de los señores congresistas? Gracias, señor presidente. Gracias, señores. Perdón. Perdón, señora Úrsula Letona. Tiene uso de la palabra. Horrible, presidente. Gracias, presidente. Saludar a mis colegas y la presencia del ministro y todo su equipo. Ministro, ha habido en la presentación del ex premier Fernando Zavala una propuesta para la implementación de las unidades de delivery como mecanismo que ha funcionado a nivel mundial para el fortalecimiento de capacidades a gobiernos subnacionales. Esto fue específicamente para los procesos y para
destrave de proyectos. En el entendido que esta figura no solo la academia ha demostrado que ha funcionado en el mundo, países como el Reino Unido, como Inglaterra, y en la región como Colombia y Chile lo han empleado para fortalecer y transferir capacidades a gobiernos subnacionales, queríamos preguntarle si esto no es un mejor mecanismo para evitar el retiro de las competencias a estos gobiernos subnacionales. Si ustedes lo han evaluado, es mucho más económico, el traslado de competencias es progresivo y sirve también para que las autoridades de los gobiernos regionales se constituyan en agentes de cambio. Entonces quisiera saber si ustedes podrían evaluar esa posibilidad en el entendido que este es un espacio político y al momento de discutir este proyecto, que la verdad lo felicito porque es un buen proyecto de fortalecimiento de la SUNAFIL, pero que implicaría, en el entendido que el proceso de descentralización también es un proceso netamente político, un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos subnacionales que tienen graves problemas de competencias, pero que a su vez defienden sus fueros, como es natural. Entonces sí quisiéramos, por favor, si ha habido un análisis de esta experiencia y si al menos esto ha formado parte de la evaluación hacia los mecanismos de fortalecimiento. Señor ministro, tiene la palabra para responder las preguntas y comentarios planteados por los señores congresistas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores congresistas. Las preguntas son todas muy importantes. Hay varias que tocan temas relacionados o similares. Voy a dar algunas respuestas que probablemente respondan a la vez a varias de ellas y trataré de cubrir todos los puntos que ustedes han sugerido. Creo que estamos todos de acuerdo, señor presidente, y así lo han manifestado los señores congresistas, en la necesidad de fortalecer el sistema de inspección laboral en el país. Es un sistema con pocos recursos, es un sistema dividido, fragmentado, y es un sistema que no está satisfaciendo eficientemente ni a los trabajadores ni a la generación de formalización laboral en el país. Por lo tanto, tenemos que buscar mecanismos para que esto funcione mejor. Yo mencionaba, señor presidente, que este proyecto de ley se enmarca dentro de una serie de otras medidas que en las facultades propias que tiene SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo ya venimos implementando. Mayor asignación de presupuesto, creación del Consejo Directivo de SUNAFIL, creación del Tribunal de Fiscalización Laboral de SUNAFIL, establecimiento de protocolos de inspección laboral más exigentes y predecibles, aceleramiento de la instalación de intendencias regionales en todo el país para cumplir al 2019 con ese mandato de la ley de creación de SUNAFIL, acelerando 2 años el proceso, y la expectativa de que a finales del 2019 tengamos duplicado el número de inspectores laborales en el país para poder generar una mayor cobertura de acciones proactivas en torno a la formalización y a la defensa de los derechos fundamentales de trabajadores. Creemos que este proyecto de ley fortalece ese camino. Había preguntas de algunos congresistas en por qué particularmente creemos que este proyecto va en esa línea. La experiencia nos dice, señor presidente, que hoy en día lo que tenemos es una fragmentación en la inspección laboral que no contribuye a que seamos más eficientes. La asignación de recursos no se hace en virtud a prioridades que son trabajadas más concienzudamente por las propias regiones, porque tenemos una duplicidad de acción en cada una de ellas. Los recursos que tienen los gobiernos regionales, al ser escasos, requieren de apoyo y soporte de SUNAFIL. Y ahí tenemos la problemática también de los inspectores laborales, que creemos que este proyecto de ley soluciona de manera definitiva. Hoy día tenemos regímenes laborales distintos. Se me preguntó en una de las intervenciones de los señores congresistas los regímenes laborales. Tenemos en los gobiernos regionales regímenes 276, por ejemplo, y tenemos en SUNAFIL los regímenes 728. Condiciones laborales distintas, niveles de remuneración distintas, y por lo tanto, inclusive, señor presidente, creo que no escapa ninguno de los señores congresistas que conocen muy bien todo el país,
particularmente sus regiones, que en muchas regiones hemos tenido inclusive celos o falta de colaboración entre los equipos de inspección en el campo, en el trabajo conjunto. Este proyecto de ley entonces busca fortalecer la inspección laboral generando una unidad de liderazgo y mando claro y concreto. Evidentemente, recojo aquí la preocupación de varios señores congresistas, señor presidente, sobre lo que esto puede significar para el proceso de descentralización. Nosotros no queremos ir en contra del rol importante de las regiones en la inspección laboral. Como he mencionado, de 19 atribuciones que tienen descentralizados los gobiernos regionales en las direcciones regionales de trabajo del sector trabajo, la inspección laboral es uno de ellos y sufrió un principal ajuste cuando se crea justamente SUNAFIL, que es allí donde se le quita prácticamente las atribuciones a los gobiernos regionales, limitándolos a la inspección de la microempresa. Eso consideramos que no es eficiente, consideramos que podemos potenciarlo mucho más con este proyecto de ley, con las menciones que he descrito sobre la forma de actuar en torno a los equipos alineados de SUNAFIL, y creemos sí, y acá entro en algunas consideraciones que algunos congresistas han manifestado sobre el Consejo Regional de Inspección Laboral. Creemos que allí el factor de valor agregado que pueden dar las regiones es mucho más importante. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos en el sistema integral de inspección laboral un componente adicional que se comenta poco, pero que es muy importante, que también nosotros lo encontramos muy desactivado. La Dirección General de Políticas de Inspección Laboral, que están en la línea del Ministerio de Trabajo, dependientes directamente del Viceministerio de Trabajo bajo nuestra gestión. Esa Dirección General es la que tiene la responsabilidad por su constitución, por su ley de constitución, de dictar las políticas nacionales de inspección laboral. En otras palabras, lo que está buscando allí es que sea un elemento de formalización y no solamente de corrección de las deficiencias que pueda tener la cobertura plena y que tenemos que defender de los derechos laborales de los trabajadores ya vigentes en el sector empleado formal. Eso se dificulta cuando tenemos a SUNAFIL inspeccionando y también a los gobiernos regionales inspeccionando. Y por lo tanto, lo que busca este proyecto de ley es que esa línea de la política nacional de inspección laboral sea una única línea hacia la inspección laboral y que esas políticas sean las que se discutan en su aplicación, priorización y ámbitos de acción en los consejos regionales de inspección laboral en las regiones, que creemos que deben ser lideradas por la región, que son los que mejor conocen su problemática laboral, porque tienen la Dirección Regional de Trabajo, porque hacen la negociación colectiva, porque tienen la inspección de la promoción del empleo en toda la región, y conformada por una persona designada por esta Dirección General de Políticas de Trabajo en Ministerio de Trabajo y por probablemente el intendente de SUNAFIL en la región. Dándole ese rol distinto pero importante a la región, creemos que mantenemos el espíritu de la descentralización. Los equipos van a operar en las regiones. Lo que va a recaudar una porción importante va a quedar en la región. Vamos a trabajar la problemática laboral de cada región y la información inmediata la tienen las regiones. Lo que estamos centralizando únicamente son los equipos de inspección laboral, los que salen. Lo pongo de otra manera, disculpen la expresión, el ejército de inspectores que debidamente alineados, todos bajo un solo direccionamiento, hacen la inspección laboral en la región. Es muy importante también, señor presidente, y con esto también creo que estoy contestando algunas inquietudes de los señores congresistas, es muy importante que la inspección laboral en todo el país lleve adelante protocolos de inspección laboral uniformes. La inspección laboral tiene que ser muy exigente, tiene que ser defensora de los derechos de los trabajadores, claro que sí, pero también tiene que ser predecible, porque también tenemos que generar la confianza en los agentes económicos para que la generación de nuevos puestos de trabajo esté muy bien direccionado. Sí, antes de cederle la palabra al congresista Chepud, damos la bienvenida al congresista César Segura. Tiene la palabra, congresista. El ministro es un experto en gestión de procesos, profesionalmente así lo demuestra su trayectoria. Por eso mi
pregunta es puntual, señor presidente. Al desenvolverse los inspectores, como él lo acaba de manifestar, la dependencia jerárquica estará centralizada en Lima y funcionalmente no habrá un conflicto con la autoridad administrativa, la autoridad de trabajo de la región. O sea, si han evaluado eso, quisiera saber, señor presidente. Señor presidente, a través suyo, gracias señor congresista. La creación de las intendencias regionales de SUNAFIL están en proceso, están normadas por la ley de creación de SUNAFIL. Lo que hemos hecho nosotros es acelerar ese proceso y queremos concluirlo hacia fines del 2019. O sea, hoy en día tenemos en el país 13 regiones que tienen intendencia regional constituida y 13 regiones, incluyendo Lima Metropolitana y Callao, que no tienen intendencias regionales de SUNAFIL constituidas. En aquellas que no tienen constituida la intendencia regional de SUNAFIL, la responsabilidad de la inspección laboral en la región recae exclusivamente en los gobiernos regionales. Y en muchos de ellos, como hemos informado en esta presentación, requieren apoyo nuestro porque no tienen suficientes recursos. Pero ahí claramente la dirección y la responsabilidad está en la Dirección Regional de Trabajo, en su área de inspección laboral. En aquellas que tienen intendencia regional de SUNAFIL, el gobierno regional permanece con la responsabilidad de la inspección laboral para la microempresa y todo lo demás lo cubre SUNAFIL. ¿A través de qué? De una intendencia regional que se constituye con plenos poderes para la región. Ese intendente regional le reporta a la Superintendencia Nacional de Inspección Laboral que lidera la doctora Cáceres en Lima, ¿correcto? Pero tiene autonomía y manejo de su propia gestión en la región. Ahí está justamente la problemática. Tenemos este direccionamiento claro en la región y paralelamente tenemos el direccionamiento para la microempresa que viene del gobierno regional. Es justamente allí, señor presidente, lo que queremos es integrar esto para que el proceso fluya, para que tengamos una sola línea de responsabilidad y de mando y que por lo tanto, cuando se midan los resultados efectivos de la fiscalización, del trabajo de fiscalización, no tengamos distintos actores que podrán buscar razones por las cuales se pueden no haber cumplido con las metas que se fijaron. Si se aprueba el proyecto de ley, al unificar el proceso en toda la línea de jerarquía y de inspección, tenemos perfectamente medido el proceso y podemos ver la eficiencia en la región y compararlo con el nivel nacional. Y por eso es que concluyo con esta idea. Por eso es importante centralizar ello, porque así tenemos un solo estándar para toda la inspección laboral en el país, que hoy día no lo tenemos. Y le damos al gobierno regional el otro rol, que es igualmente muy importante, del direccionamiento más estratégico y de control propio de la acción en la región, señor congresista. Déjeme ver si me queda algún punto. Sí, se han tocado algunos temas, incluido el de la congresista letona, que hablan si tenemos otras alternativas, si hemos evaluado distintas alternativas para fortalecer este proceso. Nosotros sí hemos evaluado, señor presidente, alternativas de continuar fortaleciendo la inspección laboral en línea con lo que ya describí. O sea, estamos comprometidos a que SUNAFIL, en el rol que la ley le compete, tenga mayores recursos, acelere procesos, mejore protocolos de inspección y contribuya, colabore cada vez más con los gobiernos regionales para eventualmente prestarle, cederle temporalmente recursos o, y esto va en línea con varias de las observaciones dadas, capacitar al factor humano en las regiones a través de ciclos de capacitación, talleres, que ya se vienen dando periódicamente, ¿correcto? Si no tuviéramos esta legislación aprobada, ese camino sería el que tendríamos que seguir, fortalecer, darle más cobertura, más recursos, mejores protocolos a SUNAFIL y trabajar más estrechamente con las regiones para que a través tengan, ojalá, más recursos y mejor preparados para la inspección de la microempresa. Y lo que mencionaba la congresista letona, señor presidente,
Creo que es una muy buena idea, una sugerencia importante. Sin duda, estas unidades delivery que mencionaba en su momento impulsó el ex primer ministro Zabala, se pueden aplicar en sus conceptos básicos de compartir conocimiento, experiencia y de no duplicar esfuerzos. Creemos que nuestra ley, el proyecto de ley, no se contradice con ello y más bien busca objetivos similares. La transferencia de capacidades se puede dar con trabajo en campo o con trabajo en una comisión regional que busca fortalecer la gestión de trabajo en toda la región. Recordemos que tenemos 18 otras delegaciones a las regiones que queremos seguir fortaleciendo y que los criterios que menciona la congresista letona pueden ser también perfectamente aplicables. Por lo tanto, recogemos las recomendaciones y sugerencias. Creemos que nuestro proyecto de ley es el camino expeditivo para seguir en la línea de fortalecimiento, pero claramente puede incorporar elementos que han sido aquí presentados como otras propuestas de fortalecimiento. Agradecemos la sustentación y la absolución de las consultas y comentarios al señor ministro. Tenga la plena seguridad que la Comisión de Descentralización, en la línea del Congreso de la República, nosotros estamos dando prioridad a los proyectos del Ejecutivo y en las próximas semanas seguramente estará en agenda ya el debate del dictamen que corresponda para que los señores congresistas, tomando en cuenta la exposición y el análisis que haga los asesores, tengamos un dictamen que guarde correlación con el proyecto presentado. Habiendo culminado la sustentación, agradecemos la presentación del señor ministro y lo invitamos a retirarse cuando lo crea conveniente. Suspendemos por ver el minuto la sesión para invitar al próximo invitado. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas.